A ver, cuando me invitaron a comentar el libro del doctor Misael Tirado Acero, al inicio no me gustó mucho, porque me gusta mucho comentar libros de educación, de educadores populares, sociales, de primaria, de trabajadores sociales, de historiadores, hasta de antropólogos, pero de sociología en Lima no me gusta mucho, porque a veces siento que no tienen piso en tierra. Siento que hay mucha vuelta en el aire y mucho bluff y muy poco, no me emociona mucho, acá en Lima me refiero. Pero leyendo el libro de Misael, a mí me encantó, ¿no? ¿Por qué? Porque parte desde la realidad, desde la experiencia, ¿no? De la experiencia concreta. Por ejemplo, yo les invitaría a que lean el texto completo, pero por ejemplo la introducción es bella realmente. ¿Por qué? Porque él hace un paralelo de su propia experiencia de vida como sujeto cotidiano, no como sociólogo, cientista social ni académico, sino él habla hace una reconstrucción de su vida desde joven, ¿no? Y cómo en distintos momentos se encuentra con este fenómeno, esta realidad de la prostitución. Entonces, o del comercio sexual. Entonces, ¿cuándo comienza este sociólogo a vincularse con la realidad? A mí me genera mucho gusto, porque no es algo estratosférico, su texto es más bien muy práctico, brinda muchos elementos para la comprensión de los fenómenos vinculados con el comercio sexual. Yo no dejaba en la lectura de hacer el vínculo o hacer la lectura de lo producido en Perú, ¿no? Y lo producido en Perú en términos de comercio sexual son cortes a temáticas o partes específicas del proceso, ¿no? Por ejemplo, está el trabajo de Alvarado, que es enfocado en los chicos de Ayacucho, o el texto de Verushka Villavicencio, que está vinculado con el cliente, pero a partir de la oferta en medios de comunicación, ¿no? Algunos textos de Ramos también, ¿no? Que son también intentos de hacer un abordaje sociológico del tema, pero lo siento como cortes, ¿no? Cortes. Lo interesante en el libro del doctor Tirado es que más bien te presenta una entrada integral, ¿no? Porque hace por ejemplo, una historiografía de la prostitución, ¿no? Hace un intento de abordaje tipológico muy interesante, te presenta las tipologías del cliente en Estados Unidos, la tipología del cliente en Tailandia, en fin, hace abordaje legal, hace análisis de derecho comparado, ¿no? Te muestra un poquito cómo las normas en distintos países valoran, asumen el tema de la prostitución. Entonces yo veo en el trabajo un serio intento por hacer un abordaje integral del fenómeno, no parcializado, no limitado a una sola entrada o una sola manera de pensar o enfocar el proceso. Entonces sí yo creo que se puede acercar a un esfuerzo realmente de cientista social, porque cientista social es el que puede retomar realmente distintos enfoques, distintas entradas sociológicas, antropológicas, históricas, del derecho, del trabajo social. No tiene el temor de hacerlo, además, ¿no? El cientista social tiene que ser capaz de ver los procesos integralmente y no solamente desde una disciplina, porque eso más bien parcializa. Yo creo que eso más bien limita la capacidad de poder centrar bien los temas de estudio, ¿no? Entonces, en la lectura, en la revisión del texto, realmente hay mucha información muy valiosa, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, este tema a mí por ejemplo, por el tema del trabajo de niños y que de alguna manera trabajamos ahí en la Universidad de San Marcos, en la maestría política social, a mí me parece interesante esa parte en la que él habla de la OIT, por ejemplo, ¿no? Y dice, la OIT no tiene ni nada que ver en el tema de comercio sexual, no es su tema, no le interesa, pero para el tema de explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, tiene posición, y además yo un poco más allá diría, tiene posición, hasta tiene la voz cantante, de alguna forma en nuestros países, al menos en Perú es así, ¿no? Como un tema que no es parte, es interpelador hasta en las políticas internacionales, ¿no? Como un tema que no forma, que para los analistas del trabajo vendría a ser como irrelevante, marginal, ¿no? La explotación sexual vendría a ser como un problema para ellos social, ¿no? Como si para temáticas como la niñez, sí, ahí sí hay una posición, ahí sí hay un mandato y una acción hasta muchas veces muy combinativa en relación a
a nuestros estados, ¿no? Otras cosas interesantes en el texto es hasta el análisis económico que intenta hacer el doctor Tirado, ¿no? Por ejemplo, nos dice que, bueno, están las fuentes también, que por ejemplo países como Filipinas, Tailandia y Malasia, de su Producto Bruto Interno, entre el 4% y el 14% son de comercio sexual. O sea, podríamos decir que son países en los cuales el comercio sexual está poniendo, la economía la está colocando, la está parando de alguna forma, popularmente voy a decirlo, ya lo está parando, la está sustentando, o tiene una contribución muy importante, ¿no? Él además compara con el 9%, que creo que es la inversión de educación, ¿no? De educación en el Producto Bruto Interno en Colombia. Entonces se nota la diferencia, ¿no? La entrada a la explotación sexual y al comercio sexual no se puede dar solamente desde una perspectiva estigmatizante o así muy cerrada, sino también desde estas otras entradas económicas, ¿no? que me parece muy interesante. El texto, a mi modo de ver, es una lectura desde la experiencia personal, antes que todo, desde las entrañas, y creo que ahí cobra el valor realmente científico, a diferencia de quienes puedan pensar en un positivismo científico en base a cuadros estadísticos y esas cosas, ¿no? Es un sentir, se expresa un sentir en el texto que no es distante de la experiencia propia, no es el análisis tradicional del cientista social sentado en la tiendecita blanca o en el Haití, que con lujo y con buena parafernalia dice cómo estamos de pobres y cómo estamos de desgraciados en nuestra sociedad. No, es un texto que más bien transita y muestra su sensibilidad, o sea, expresa desde el sentir, interpela éticamente. Eso es algo de lo que más me ha gustado de repente en este texto. No se queda en la visión desde el comercio sexual de adultos, ¿no? También menciona la situación de la explotación sexual de niños, ¿no? También habla de la explotación sexual homosexual, ¿no? De los varones también, y en un conjunto de tipologías variadas, ¿no? Diferentes, ¿no? A veces ni siquiera fáciles de entender para el que lee. Para mí ha sido realmente un aprendizaje espectacular el leer todas estas entradas y tipologías y maneras de entender el proceso. Ahora, sí creo que en el texto le falta un remate, creo que le falta un remate, el tiro final me parece que le falta al texto, en el sentido de que se habla de que el proceso de comercio sexual no baja, no se va reduciendo, sino más bien va avanzando. Esa es la perspectiva. La perspectiva es que el tema de comercio sexual se profundiza, ¿no? El doctor Tirado hasta ahora habla del comercio sexual virtual, ¿no? Entra hasta esos niveles ya del más media, metido en la explotación humana. Me decía que no remata, o me parece que está por rematar, o de repente viene en la próxima investigación, que no hay una interpelación a la realidad moderna. En algún momento, en alguna parte de la lectura, él dice, se mueve el tema en función a la lógica económica, ¿no? Pero la lógica económica es la racionalidad de cálculo de utilidad, es la racionalidad instrumental, es la lógica que mueve nuestras sociedades modernas, como Lima, como Bogotá, como Estados Unidos, como el mundo, ¿no? Se mueve en función de esa lógica, en la lógica del cálculo de utilidad. Todo es vendible, todo es alquilable y todo es comercializable, inclusive el cuerpo de la gente, ¿no? Se puede vender. Y también ese es el concepto, para mí es parte de la hipocresía de las políticas internacionales, que dicen, ay sí, ¿cómo pueden explotar a los niños en el comercio sexual? Pero al mismo tiempo son los mismos sistemas, los de Naciones Unidas y los países del autodenominado primer mundo, los que fomentan esta racionalidad instrumental en la cual cualquiera se puede comprar sexo, se puede comprar órganos, se puede comprar lo que sea de gente que no es la gente del primer mundo, que no son los hijos de Obama, que no son los hijos de los académicos de San Marcos ni de los políticos del Congreso, sino que son los niños pobres, la gente más humilde, ¿no? Aunque el análisis amplía, llega, menciona este comercio sexual de élite, creo que sigue siendo el comercio sexual una estrategia de sobrevivencia, ¿no?
una manera de sobrevivir a como dé lugar dentro de una sociedad, dentro de modelos de desarrollo modernos que compran y venden todo lo que puedan comprar. En ese sentido comparto plenamente alguna parte del texto en el que él habla de el doctor habla de los agentes vinculados al comercio sexual y dice que son vendedores de tragedias, ¿no? Vendedores de tragedias. Entonces, quienes están del otro lado, quienes consumen esto, quienes sostienen esto, son mercachifles de la tragedia humana de la gente más pobre o de la gente más humilde. Creo que es da el texto para complejizar y cuestionar seriamente la racionalidad moderna, la racionalidad la modernidad y esta lógica de cálculo de utilidad que mueven nuestras relaciones sociales y que todavía está intocada, ¿no? Nos está destrozando, destroza vidas, destroza principalmente a los más humildes, pero no decimos nada en relación a eso, no se cuestiona más allá. En el texto me gusta mucho también el despliegue sobre los beneficiados, ¿no? Tiene una mirada política, o sea, están quienes tienen que ser objetos de compra y venta sexual cuando son seres humanos dignos, pero también están los beneficiados, ¿no? Y hace una especie de clasificación de estos beneficiados, ¿no? Y creo que estos beneficiados son, como él menciona, los proxenetas y los dueños de los locales y todo eso, pero creo que también habría que ver qué tanto de beneficio tienen los tomadores de decisión política, ¿no? Locales, por ejemplo, ¿no? O sea, en los alcaldes, los policías, los congresistas, ¿son beneficiados o no de la explotación comercial sexual de la gente? Me refiero a los que están a la fuerza, contra su voluntad, o están víctimas de la trata y todas estas formas de... Entonces son los agentes, ¿no? Bueno, como les decía, el texto es muy, muy interesante en términos de clasificación y tipología y de conceptualización. También, como lo ha mencionado ya Lucy, estas entradas más de índole, estas clasificaciones en torno a las políticas y las normas me han parecido muy interesante. ¿Yo qué puedo sacar desde mi óptica de profesor de trabajo social, que es mi carrera, que es mi escuela, que es mi vocación, es mi posición, soy el trabajador social? Yo creo que hay muchos elementos prácticos para transformar la realidad, para plantear programas y proyectos y políticas que se pueden retomar de la lectura de este texto, o al menos para interpelar las políticas de nuestro Estado concretas, ¿no? O sea, no es solamente tirarle barro al modelo y decir este Estado está hasta las patas, ¿no? No, es sobre cuestiones concretas. Por ejemplo, Perú tiene un plan de erradicación de la explotación sexual comercial infantil, ¿no? Que elaboró en la década pasada, ¿no? En la primera década del nuevo siglo, y que no lo ha aprobado. No le interesó a los estados de la primera década de este nuevo siglo, no le interesó aprobarlo. Está ahí en la página web del MIPDE, se lo pueden bajar, la descarga, y ven que se ha pagado consultorías, se ha hecho trabajo, pero como los niños en explotación sexual son poco importantes, hay un gatito acá que se me está subiendo a la... está subiendo el gatito. Debe ser que lo estoy haciendo dormir, creo. Entonces, es un tema tan poco, o ha sido un tema tan poco importante en la agenda de los tomadores de decisión política, que se quedó colgado ahí como amuleto de la mala suerte. O sea, es así, ¿no? Y además es un tema sobre el cual estas Naciones Unidas, que a veces tiene unas de cal y otras de arena, sobre todo del primer grupo, a mi modo de ver, ¿no? Le tienen una observación al Estado peruano, ¿no? Al Estado peruano le planteó, ¿no? En el último informe de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, Estado peruano, tienes que hacer un plan nacional para enfrentar el comercio sexual de niños y adolescentes. Y el Estado peruano se le ha estado pasando históricamente en los últimos 10 años sin decir absolutamente nada. No le ha interesado, ¿no? Eso no le interesa cumplir. Entonces, yo creo que sirve para interpretar los planes que tenemos, la tan limitada acción política de cara a la explotación sexual comercial infantil y otras formas de comercio sexual a fuerza,
¿no? Tenemos un Ministerio de la Mujer que en la cuadra de atrás tiene ya todo el gabinete de explotación sexual, que está rodeado de la explotación sexual, ¿no? A una cuadra del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. O sea, sirve para interpelar realidades, posiciones, prioridades de un Estado que no se ha mostrado muy sensible de cara a esos temas, ¿no? Debe ser como alguna vez nos dijo un congresista cuando tratábamos de hacer alguna incidencia política en el Congreso, debe ser esa visión individualista de mientras no sean mis hijas no me interesa, no tengo ningún problema con que sean las hijas de otros. Desde el trabajo social creo que también nos sirve mucho, como les decía, para contrastar realidades y contrastar experiencias, ¿no? Si bien es cierto es un esfuerzo sociológico, ¿no? Pero de la mano a la realidad brinda elementos de comprensión que pueden servir, creo que para plantear los proyectos sociales hacia la niñez que está en situación de explotación sexual, de plantear alternativas ante esas situaciones, ¿no? Integrales, ¿no? Si tú lees el texto, la idea no te va a salir de hacer punición ni atender a los chicos en explotación sexual como si fueran y llevarlos a la cuarentena social de una institución, sino más bien tú te vas dando cuenta que el tema es familiar, que el tema es societal, que el tema es comunitario, ¿no? Que tiene que ver con fuerzas políticas, que tiene que ver con las variables económicas, ¿no? Creo que en ese sentido es un texto, yo se los daría a los chicos de la carrera de trabajo social porque les puede brindar elementos para poder plantear planes, programas y proyectos. Yo se lo plantearía a los chicos que tengo también en Garcilaso a veces de sociología, para que pisen la realidad, para que conozcan la realidad en serio, para que aprendan del buen oficio del cientista social, que no es mostrar sus términos difíciles o autores de moda, ¿no? Como pavo que se quiere pavonear de ser pavo real. No, para que pisen la realidad, para que entiendan realmente que hay que hacer cosas para transformar la realidad, porque como bien decía un autor muy antiguo, la ciencia social puede caer en brujería, ¿no? Y la ciencia social no puede ser brujería, la ciencia social tiene que ser transformadora, tiene que cambiar la realidad, ¿no? No solamente debes quedar en decir la cosa está así de mala, sino más bien la cosa está así de mala, pero se pueden hacer estas cosas, se puede transformar esto, se tiene que plantear esto. En ese sentido yo se los daría también a ellos para revisar, ¿no? Una vez más, gracias a Generación, a Lucy Borja por la invitación y muy bien, doctor Tirado, muy buen trabajo. Gracias por permitirnos una lectura tan rica.